profe. Estamos chismeando ahí, pero, perdón, profe, estábamos chismeando, pero nunca hablamos mal de usted, más bien estamos hablando bien de Ah, usted. cero estrés. No, ya le dije, a mí me gusta que yo, vea, que los estudiantes deberían asociarse más de alguna manera. Sí, hasta el momento espero que si tienen algo que decirme me lo diga a mí, pero de no, me extraña araña. Sí, 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 tranquilos. No, no, no. Eh, nada que ver. Ni se Profe, estresen, ni se estresen, dígame. darle las gracias por el día de hoy. De hecho, al Chile, y tal vez que es día libre suyo y usted tomó un tiempo, darle las gracias, en serio, profe, por Pero viera, conectarse y darnos un poco de su tiempo. yo se los dije desde el principio, de que estamos en esto, estamos todos en esto, ¿verdad? Y si lo hablo, no es lo mismo que si haga algo, ¿verdad? Entonces, de nada sirve hablarlo si no hago nada. Aquí la vamos a seguir pulseando hasta donde se pueda, la vamos a seguir pulseando. Así que cero estrés. Diagrama de cajas, chiquillos, diagrama de cajas, ya lo hemos visto, pero no importa. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del famoso caja brazos o caja bigotes, como le dicen algunos? Bueno, ¿verdad? Es porque eso consiste en una cajita, como la que está ahí en gris, está ahí pintada, es una cajita y esa cajita le salen dos brazos o dos bigotes. El Profe, valor, sí. perdón, ya se los pasé al chat. Ah, muchísimas gracias, ven, eso se lo Ya se agradezco los mucho. pasé ahí. Ahí lo tienen, chiquillos, ya llegó entonces los archivos de ahorita. Muchísimas gracias, Ana Yancy. En la caja se señalan los cuartiles y lo que son los brazos o los bigotes. El de la izquierda representa el mínimo y el de la derecha representa el máximo. ¿Qué era eso los cuartiles? Bueno, era la división, la separación en grupos de cuatro, o sea, la cuarta parte del total de datos. Estamos hablando de estadísticas, ¿verdad? Estamos hablando de conjuntos de datos. Entonces lo que hacemos es, a través de un diagramita de estos, resumir esas informaciones. Ok, eso que está ahí escrito es básicamente lo mismo que yo escribí. Recuerden que la mediana es lo mismo que el cuartil 2. Entonces no debemos olvidar perdón, ese pequeño detalle. Ok, ¿qué hacemos para analizar? Para pensar, porque de hecho las preguntas van a ser así, van a venir en análisis un poquito. Habrá informaciones que no van a tener sentido, como habrá informaciones que nos dejarán en el aire porque no sabemos qué tan correctas son. Es muy importante en los conjuntos de datos recordar que el mínimo y el máximo son valores que realmente pertenecen al conjunto de datos. O sea, yo puedo tener un grupo de datos, 1, 2, 50, 200, 736, 900. Podría tener en medio de ellos un montón de valores más. Pero el valor mínimo y el valor máximo son números, son datos que sí pertenecen al conjunto. El primer cuartil podría, por ejemplo, quedar en el número 75 y el número 75 ni siquiera estar en los datos. Lo mismo pasa con la mediana y lo mismo con el tercer cuartil. Perdón, de ahí la importancia de diferenciar quiénes sí y quiénes no. Entonces, estos primeros 5 valores, estos valores que estamos mencionando en la representación caja-brazos, se unen a las cosas que ya nosotros sabíamos. ¿Cuáles eran las cosas que ya nosotros sabíamos? Ah, ya nosotros conocíamos al promedio. Ya nosotros conocíamos, pero no recuerden que promedio es lo mismo que media, ¿verdad? Conocíamos a la moda, que era el dato que más se repetía. Ahora estamos estudiando a la desviación estándar, que lo vimos la semana pasada, y a la varianza. Entonces, cualquiera de ese montón de conceptos se pueden unir aquí, porque son conceptos que se derivan del conjunto de datos. Vamos a ver cómo usarlos. Bueno, importante esto, ¿verdad? La función de los cuartiles es dividir en cuatro partes, en teoría iguales, al conjunto de datos. Ojo, no significa que, por ejemplo, y de nuevo, vamos a hablar aquí arriba. No sé, vamos a pensar que tenemos los números del 1 al 100, de hecho. Pero no los números del 1 al 100, sino números que estén del 1 al 100. Y en mi conjunto de datos yo tengo al 1, al 10, al 27,
al 30, al 33, al 39, 42, 45, 80 y 100. 6, 8, 10 datos tengo ahí. Tengo 10 datos. Si yo quisiera hablar de cuartiles, de dividir esos datos en 4, yo tendría un pequeño inconveniente, ¿verdad? ¿Cuál es el pequeño inconveniente que yo tendría? Bueno, el pequeño inconveniente en un principio es que si yo divido 10 entre 4, eso me da 2,5. Y yo no puedo hacer grupos de 2,5 datos. Entonces, estoy recordando un poquito el asunto de los cuartiles, ¿verdad? Eso es muy importante que lo manejemos. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a ir a buscar la mediana, y cuando yo voy a ir a buscar la mediana, yo me acuerdo que la mediana tiene una fórmula, es n más 1 entre 2, o yo hacía aquel montón de rayas, cualquiera de esas se vale. Bueno, si yo uso el n más 1 entre 2, esto me da 5,5. Entonces yo cuento y busco la posición 5,5. Aquí está la posición 5 y aquí está la posición 6, porque posición 5,5 no hay, pero sí sabemos que estaría en medio de la 5 y la 6. Entonces, si yo quisiera encontrar la mediana es tomar al 33, sumarle el 39 y dividirlo entre 2. Esto no es nada diferente a lo que hicimos la semana pasada en clases. La mediana me dio 36. Ese 36 que nosotros trabajamos, que nosotros tenemos como mediana, es un dato que ni siquiera pertenece al conjunto de los datos. ¿En qué momento ven ustedes un 36 ahí? ¿Estamos de acuerdo? No está, no existe. Ok. Entonces a veces a mí me hablan de la mediana y yo no puedo decir que este número está en el conjunto de los datos. Lo mismo pasa con los cuartiles. A veces sí están, pero en muchos casos no están. Entonces yo no puedo asegurar que siempre va a estar. Si aquí tuviéramos que buscar al cuartil 1, sería este. Y si tuviéramos que buscar al cuartil 3, sería este. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué yo digo que ese es el cuartil? Ok. Porque detrás de ese número hay 2 datos, delante de él hay otros 2. Él está dividiendo a la mitad. Lo mismo pasa aquí, 2 números antes, 2 números después. De hecho, si ustedes se fijan, 25, 25, 25, 25%. Todo esto es un 100%. Es de ahí donde se toman estas informaciones. Entonces, aunque yo tenga números muy pequeños como los que tengo ahí atrás, el 1 y el 10, o aunque tenga números muy grandes como el 80 y el 100, números muy separados, porque vean que el cuartil 1, si yo tuviera que hacer el resumen y tuviera que escribir los datos aquí abajo, perdón por tanta raya en serio, yo tendría que decir que el mínimo... Profe, permiso. Dale. Soy mío, no sé si es mi internet, pero va como súper atrasado. O sea, la voz va bien, pero lo que va diciendo va como atrasado, no sé. Sí, a mí Lo que también. va rayando. No sé si será mi internet, qué vergüenza. Hoy no lo he usado casi. No podría, pero voy a ir un poquito más lento para ir más acorde. Gracias por avisarme. Ahora ya sí se ve, digamos, todos los números que puse ahí abajo, ¿verdad? Al mínimo, todos los numeritos. Excelente, voy a tratar de no correr tanto, perdón. Entonces estamos indicando que el mínimo es el número 1. Cuando uno tiene números del 1 al 100, ¿qué pensaría uno cuando le dicen que lo divida en 4 grupos iguales? Uno pensaría que voy a tener el 25 como primer cuartil, el 50 como segundo cuartil y el 75 como tercer cuartil. Porque entonces yo digo, del 1 al 25 están en la primera parte, del 25 al 50, del 50 al 75, del 75 al 100. O sea, estoy diciendo que los 4 grupos son del mismo tamaño, de 25 en 25. Pero ¿qué pasó? No me dio esos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que me dieron? Resultados totalmente alejados. Empecemos, bueno, voy a dejar los numeritos. Empecemos por el primer cuartil. Bueno, el primer cuartil sí está relativamente cercano. Yo esperaba que fueran 25 y me dio 27. El segundo cuartil ya empezó a alejarse.
Yo pensaba que era un 50 y me quedó en 36. Y el tercer cuartil ni hablemos. Era un 75 y me quedó en 45. Es porque los datos no tienen necesariamente que mantener esas distancias. Si los valores son muy cercanos entre sí, las distancias entre los cuartiles van a ser pequeñas. Entonces, si las distancias entre los cuartiles son pequeñas, estamos hablando de poca variabilidad. Si varía poco, es porque los números son muy cercanos. Si varía mucho, los números van a ser muy alejados o más alejados. Por ejemplo, ven en el último cuartil. Del último cuartil al máximo hay una distancia grandísima. Ahí estamos hablando, ahora sí, de valores muy dispersos, que los resultados no son cercanos, no se parecen. Ok, a ustedes les van a poner o les van a pedir que midan la variabilidad. Esta es una de las formas de hacerlo. Bueno, vamos a tratar de seguir viendo cómo analizar las informaciones que vienen ahí. La mejor manera es trabajando ahora sí con algunos ejemplos. Disculpe. Uh-huh. En ese caso, digamos, si uno pondría que el primer cuartil sería el 10, estaría mal, obviamente, pero Acá atrás. yo lo haría así, entonces si no. Sí, es que recuerden eso. Ya vamos a ver. Del número para atrás tiene que quedar el 25% de los datos. Del número para adelante, el otro 75% de los datos. Y cuando hablo del primer cuartil. Cuando hablo de la mediana, del número para atrás, el 50% de los datos. Del número para adelante, el otro 50% de los datos. La mediana, aunque no sea el valor que esté en el centro, porque aquí no hay centro, porque son 10, y el centro no es el 5 como creemos, porque si yo tomo al 33 como centro, tengo apenas 4 valores para atrás y 5 valores para adelante. No estoy dejando la mitad y mitad. Ven, entonces son detallísimos, son pequeñeces. A ustedes por lo general les van a dar los cuartiles, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, porque eso de buscar cuartiles era un tema más de décimo. Entonces, pudiera ser que nos tiren alguna preguntilla, sí, pudiera ser. Pero por lo general ustedes van a tener el dato. Entonces lo analizan con el dato, no se estresen tanto por conseguirlo. Esperemos que no vengan así realmente en el examen y si acaso vienes alguna de marcar en X, no es tan complicado. Además, la mayoría de cálculos o la cálculos más nuevitas ya lo sacan. Pero bueno, retomemos un ejemplo donde ya tengamos información y luego analizamos un poquito. Ok. La profesora de español, el ejemplo número 1, está en la siguiente página. Espero que ya se esté proyectando. La profe de español envió a la dirección del centro educativo las estadísticas del primer parcial de la sección 11A. Para ello utilizó un diagrama de cajas como se muestra. Ahora sí. Bueno, aquí ya vienen las respuestas, ¿verdad? No tiene mucha gracia. Pero vamos a analizar el por qué y el cómo y el qué. Entonces, ese resumen que me están dando ahí son las notas de un examen. ¿Ok? Ya nosotros sabemos que cada esquinita, cada línea, cada esquina, tiene un significado. ¿Qué significa la primera rayilla, la que está más a la izquierda? El mínimo. Este es el valor mínimo. La rayita que sigue, la primera de la caja. Primer cuartil. Ya ese es el primer cuartil. La rayita en medio de la caja. Cuartil y mediana. Muy bien. Y cerramos con la última cuadrita de la caja. La última esquinita de la caja, perdón. Que sería Cuartil 3. porque la caja es la de los cuartiles. Muy bien. Los cuartiles salen de la caja y de las esquinas de los bigotes salen el mínimo y entonces al otro lado el Máximo. excelente. Ok, entonces la primera pregunta, ¿cuál es el valor de la nota máxima? O sea, ¿cuál es el máximo? O sea, vaya, busquen la rayita y dígame que eso vale 98. 98. Ahí está, legítimo.
La segunda pregunta, ¿cuál fue la peor nota? O sea, la nota más baja. 12. Entonces Como el yo 12. es el mínimo. Es el 12. Ok, eso es irse a los extremos. Los extremos van a dar el mínimo y el máximo. Muy bien. Ahora sí. Bueno, los cuartiles ya los tenemos, ¿verdad? Es muy difícil preguntarlos si lo mencionamos. Pero, por ejemplo, les puedo preguntar por cuál es el recorrido intercuartílico, ese conjunto de datos. Que no se nos vaya ese concepto que vimos el otro día. Recorrido intercuartílico. De 60 a 88. Ok, ¿cuánto va desde aquí hasta aquí? Pero como exactamente, para que nos dé un número positivo y más, entonces más bien al revés, a 88 le resto 60. Y lo que nos dé, que debería ser, sí, 60, ok, 28. 28. ¿Y cuál es el recorrido de ese conjunto de datos? Del 12 al 98. Ok, Y entonces entre es lo 2. mismo, muy bien, a 98 le quito 12. Y eso nos da 86. Tengo esos recorridos. Digo, esto es para aprovechar, ¿verdad? Todos los conceptos que hemos aprendido. ¿Cuál es la mediana? A veces nos acostumbramos a hablar de cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que olvidamos que la mediana y el cuartil 2 son iguales. Entonces, cuando les pregunten por la mediana, inmediatamente piensen en el cuartil 2, ¿verdad? Son idénticas, son iguales, son la misma. Bueno, aquí sí hicieron las preguntas de recorrido. No era 98, era 96. Es que eso parecía un 8. Qué vergüenza. No, sí es un 98. Creo que digitaron mal aquí abajo. Ok. Muy bien. Con respecto a este diagrama, que voy a borrar datos. Con respecto a este diagrama que está ahí, necesito que me den 3 diferentes conclusiones que podemos sacar. 3 conclusiones que podemos sacar con respecto a la información que está ahí. De hecho, hasta lo voy a ampliar. Ahí se ve. ¿Qué podríamos hacer o decir? Bueno, lo primero, lo que me acaban de preguntar, que la persona que se sacó la nota más alta tiene un 98. Esa es la primera afirmación. Facilísimo. Ok. Lo segundo, que sería lo contrario a eso, que la persona que salió con la nota más baja se ganó un 12. Esas son afirmaciones totalmente válidas. Son muy directas de los Profe, que están ahí, sí señor. y creo, no sé si estaré equivocado, que la estadística de notas más bajas es más alta que las notas más altas, ¿verdad? Ok. Es más variable, es más distante, pero no en sí más alta. Ajá. Ahí es donde vamos a tener que, excelente, porque esos son los detalles que hay que ir apreciando. O sea, son más las notas más bajas que las altas, por decirlo así. Ok, en realidad esa era mi siguiente pregunta, a ver si usted me confirma eso. Si el examen se pasa con 70, yo podría asegurar que por lo menos el 50% de los estudiantes pasaron el examen. No, Ok, por aquí anda el 70. Y si yo me voy de aquí para atrás, esto se ve grandísimo, ¿cierto? Ok, ahora les quiero preguntar. correcto. De aquí, espero que se vaya viendo. De aquí a aquí. Si está rayando algo, no se ve nada. Hasta ahora aparece un punto. Perfecto. De esa primer línea, ese primer bigotillo que está allá a la izquierda, hasta la primera esquina de la caja, ¿qué porcentaje de datos hay ahí? ¿O qué porcentaje de datos debe haber ahí? Yo creo que como un 75%.
un 60%. Del 12 al 60. Del 12 Que no sé si es eso lo que... Ujú. Sí, del 12 al 60, sí, es de 58. Pero porcentaje. ¿Qué porcentaje de datos tiene que haber? Y del 60 al 72. Y del 72 al 88. Y del 88 al 98. Ayúdenme a conseguir los Ok, porcentajes. entonces es 25. En todos. No, No, no puede ser 25 porque son más no. grandes, uno menos y otro más. Pues resulta, y adivinen qué. Si es Es que cierto, hay 25. un 48%. Ujú. Todos. Y esa es la ¿cómo les digo? La particularidad del diagrama de cajas. Todos los espacios que se generen siempre corresponden al 25% de los datos. Siempre. ¿Qué significa eso? Aunque uno le vea la distancia más grande entre una y otro, porque ahí es donde se ubica cada cuartil, digamos, Exactamente. Compare usted y la mediana. este- comparen el primer dato con el último. Exageradísimo. Pareciera que caben como 4 en uno. Pero tenemos que retomar lo que se está representando. ¿Qué significa eso? Que tal vez alguien se ganó un 12, claramente. Que tal vez alguien se ganó un 35 y luego alguien se ganó un 58. Que entre el 60 y el 72 hubo alguien que se ganó un 65 y hubo dos 70. Que del 72 al 88 hubo un 76, un 80 y un 87. Y que de 88 a 98 hubo dos 90 y un 98. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando que tengo la misma cantidad de datos en todo lado. Es un 25%. 25% de los datos están aquí, otro 25% de los datos aquí, otro 25% y otro aquí. Lo que pasa es que nuestra mente está acostumbrada a medir la distancia más que a medir la cantidad de datos que yo tenga. Este 25% no está refiriéndose a la distancia que hay de 12 a 60. Profe, entonces, Qué vergüenza, no le entendí bien. ¿Cómo fue? O si alguien me lo repite, si alguien la escuchó. que entonces va siempre va a estar en Entonces ya. 25% cada Sí, par. muy bien, sí, eso sí. Excelente, esa es la conclusión. Cada partecita, esta línea, ahí, porque sigue. Esta línea hasta aquí. Este primer cuadrito, este segundo cuadrito y la otra línea, todos tienen la misma cantidad de datos. Aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 3. Todos tienen la misma cantidad de datos. Y lo que estoy midiendo, este 25%, no es la distancia entre los datos, es cuántos datos hay. ¿Cuántas personas se pegaron una nota entre 12 y 60? Las mismas que se las pegaron entre 60 y 72. Yo puse 3, 3, 3 y 3, pero si el grupo era más grande, pues son 4, 5, 6, no sé cuántos datos. Era solo para ejemplificarlo. Entonces les voy a devolver la pregunta que hice al principio. Bueno, voy a dejar los números. Suponiendo que esos fueran los números, es cierto, yo puedo afirmar que por lo menos el 50% de las personas salió con una nota mejor a 70. Sí, Sí es cierto, porque aquí hay 25 y aquí hay otro 25 y eso está después del 70. Yo puedo decir que el 25% de los estudiantes tuvo una nota de 60 o menos. Claro que lo puedo Sí, afirmar, porque es el último cuartil y ahí hay un 25%. Ven, entonces de aquí en adelante, ese es el detalle que ustedes van a tener que manejar.
¿Ok? Así es como van a tener que dar las conclusiones. Entonces, yo les hablé del máximo y del mínimo, porque claro, esos son los más evidentes, los más fáciles. Pero ahora ya podemos ir con eso del 25%. Entonces, yo puedo decir, el 50% de los estudiantes tiene una nota igual o superior a 72. El 50% de los estudiantes tiene una nota inferior a 72. Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden sacar esas conclusiones. El 25% de los estudiantes que salieron mejor se ganaron entre 88 y 98. El 25% más bajo obtuvo notas desde un 12 hasta un 60. Ven, ese tipo de detalles es lo que yo puedo asegurar que realmente ocurren. Lo otro son puras especulaciones. Por eso yo me voy a mover o a regir siempre por los numeritos que están en el borde de los cuartiles del mínimo y el máximo. Esos 5 datos son los que me ayudan a mí a resumir todo. Ahí va el asunto. De esa forma nos van a hacer preguntas. Ok. Ya vimos lo del recorrido. Aquí hay, por ejemplo, algunas otras interpretaciones. Dice, al menos un estudiante obtuvo un 98. Sí es cierto, porque esa es la persona que se ganó la nota máxima. El 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88, lo acabamos de ver, fue el cuartil más alto. El 50% obtuvo una nota menor o igual a 72, también lo vimos. Todas estas son aseveraciones o afirmaciones que ustedes pueden hacer a partir de haber visto ese dibujillo que estaba allá al otro lado. Vamos a avanzar un poquito. Perdón. Y vamos a tratar de seguir interpretando. ¿Qué va a pasar ahora? Que la interpretación puede venir no solo en un diagrama. Puede haber más de un diagrama a la vez y puede haber una comparación, que es una de las formas más comunes en las que se trabaja ese asunto de los diagramas. Este ejemplo dice, en el siguiente diagrama de cajas, presenta información de un estudio acerca de la edad en años de los estudiantes de 11º de 2 colegios nocturnos. Ok, colegio A tiene la información de arriba. O sea, el dibujito, el diagrama de cajas que está allá arriba, solo tiene que ver con información del colegio A. Solo lo que está ahí solo rige para el colegio A. El colegio B tiene otra historia. Al colegio B las cosas le funcionan de otra manera. Tiene un segundo diagrama de cajas que obviamente no es el mismo y con el que podemos hacer análisis. Yo puedo analizar cosas del colegio A por aparte. Yo puedo analizar cosas del colegio B por aparte o yo puedo compararlos. Si alguien me ayuda, recuerden que esto es la edad de los muchachos. ¿Quién me ayuda a sacar una conclusión de cada colegio? Una del colegio A y una del colegio B. Sin miedo, sin miedo. La mínima del colegio es 24. Otra vez, perdón, la del colegio A, me están hablando. ¿Alguien me dijo algo del 24? Sí, la mínima es 24. La mínima del colegio A es 24, muy bien. Ahora el colegio B, ¿qué puedo afirmar? La del colegio B, la edad mínima es 20. Ok, yo no necesariamente tengo que usar la misma, ¿cómo se llama? Afirmación, pero está muy bien. Ahora sí, cuando hago la comparación, ahí sí tengo que ir a la misma. ¿Qué puedo concluir entre las edades mínimas? Estaría bien dicho decir que el estudiante más joven entre los dos colegios está matriculado en el colegio A. Eso estaría bien. No. No, en el B. Porque el B tiene un mínimo más bajo, excelente. ¿Ven los pequeños detalles? Esos son justamente los pequeños detalles ya en comparación. ¿Qué pasa si les pregunto por el estudiante con mayor edad, en cuál colegio se encuentra? Están los dos. Ambos. en los dos, 45. Los dos colegios tienen estudiantes con la misma edad. Ven, entonces cuando yo hago comparaciones, tengo que ir a revisar una por una las circunstancias que me piden y luego ahora sí compararlas.
El colegio A, la persona mayor de edad tiene 45. El colegio B, la persona mayor de edad tiene 45. ¿Quién es mayor? Ninguno, los dos son iguales. Ah, ok. Entonces ahí decido que es falsa porque en realidad no sobresale ninguno de los dos. Es cierto que el 50% de los estudiantes de ambos colegios tiene una edad igual o mayor a 33 años. Es correcto. Tiene usted toda la razón, porque donde está el 33 estamos hablando de la mediana. Y en ambos colegios la mediana es 33, el cuartil 2. Ven que en eso también coincidió, es curioso, ¿verdad? En ambas cajitas el máximo es el mismo y el cuartil 2 es el mismo. Ok. Una afirmación del del colegio B. Es cierto que en el colegio B el 25% de los estudiantes mayores tiene 39 años o más. Sí, sí es cierto. Sí, ¿Ok? Es cierto que en el colegio A los estudiantes o el 25% de los estudiantes más jóvenes corresponden a personas con edades que no pasan los 25 años. En el colegio A, Ujú. no, si van de 25 a 30. Ok, de hecho. Y si hubiéramos hecho esa afirmación al colegio B, ahí sí sería verdadera. Entonces por eso les van a poner así, dos diagramillas juntos, dos cosillas enredadas. Vamos a ver las preguntas que hay por aquí y vamos a analizarlo. Bueno, les pregunto así rápidamente. ¿En cuál colegio el recorrido intercuartílico es mayor? colegio A. ¿Cuál es el Sí, recorrido colegio A. intercuartílico del colegio A y cuál es el del B? El colegio B, me parece, ¿no? Vamos a sacarlos. ¿El del A quién sería? Por- El del El de las 17. 41, que está aquí el cuartil 3, y le resto el cuartil 1 que Ay, dice sí, lo 30. viste mal. No pasa nada, no pasa nada. Entonces sería Ahí sí. 41 menos 30, que es 11. Muy bien. Puse 40, ustedes me disculpan, piensen que hay un 1. Ok. En el cuartil B, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? En el diagrama B, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? 39 menos 24. Al cuartil 3 le resto el cuartil 1. Entonces, ¿cuál de los dos tenía el recorrido intercuartílico mayor? El B. El B. Perdón, el B que nos dio 15 mientras el otro nos dio 11. Entonces, de nuevo, nos van a pedir que comparemos, pero quiero que quede muy claro. Yo no puedo comparar si no he sacado primero el dato individual. Primero tengo que saber de A, después saber de B y ya comparar. No me puedo ir a simple vista, porque a veces es engañoso. ¿Ok? Si yo me voy a simple vista, yo podría decir, recuerden que el recorrido intercuartílico es todo esto, toda la cajita, todo el ancho de la caja, porque es la distancia del cuartil 3 al cuartil 1. Es todo el ancho de la caja. Pero yo puede ser que de entrada piense que la caja más grande, Sí, más larga era la de arriba. Siempre hay que ir a fijarse bien, siempre hay que hacerlo con los números. A veces es engañoso. Perdón, no sé si interrumpí a alguien que me iba a decir algo. Digamos, se basa con la caja, sí, porque uno se puede confundir que tal vez en todos los números en total, pero estoy viendo que se basa con la cajita. Sí, el recorrido intercuartílico es la cajita. La caja es para el recorrido intercuartílico y para el recorrido completo es los bigotes, digámoslo así, los brazos de lado a lado. El primero y el último. Así es como funciona. Ok. Pero hay que llevar lápiz de color para ubicar las dos cajas, Yo no les miento, o sea, es que no se una buena confundan. estrategia. Es una muy buena estrategia. Preguntas como las que vienen ahí son preguntas que ustedes pueden contestar fácilmente, ¿verdad?
de los recorridos que ya lo hicimos. Bueno, aquí abajo están los intercuartílicos, ahí está, arriba estaba el recorrido normal, el de la menor, el de, o sea, todo eso que se nos ocurre ahí preguntar es lo mismo que a ellos se les va a ocurrir. Porque son pocas las diferencias, las formas de preguntarlo. ¿Ok? ¿Cuál es la mayor diferencia de edades entre los estudiantes del colegio A? Muy bien. Yo sé que me moví un poquito y que ya no se ve. Pero siempre que a mí me digan la mayor diferencia, en realidad me están preguntando cuál es el recorrido. ¿De dónde sale la mayor diferencia de los datos? En el colegio A, ¿cuál es la mayor diferencia de las edades de los muchachos? De ahí, yo tengo garantía de que por lo menos un muchacho tiene 45 años. Y yo tengo garantía de que por lo menos un muchacho tiene 24. En medio de ellos hay muchos otros resultados, muchas otras edades. Pero van a ser más pequeñitas las diferencias. La edad más grande, la edad mayor, o la diferencia mayor entre las edades, es entre el más grande y entre el más pequeño. Entonces, me están preguntando por un recorrido, me están diciendo, al mayor, réstele el menor, para que me diga cuál es la diferencia. Eso mismo es. Al mayor le resté el menor, ahí está la diferencia. Esa es la mayor diferencia que puede haber. Usted ve la edad de otra persona, digamos, él tiene 37 y la diferencia con el de 45 apenas es de 8 años. Y la diferencia con el de allá atrás es de 13. Nadie tiene una diferencia mayor a 21 años. Porque es que al más grande la diferencia con el más pequeño. Por eso cuando me digan la mayor diferencia, siempre lo interpreto como el recorrido. Al mayor le quito el menor, al máximo le quito el mínimo. Es una pregunta muy típica. Muy típica. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero del colegio A. Sí, estoy hablando del colegio A. Ese es La pregunta dice el colegio B, ¿cuál sería? 45 menos 20. Exactamente. Entonces la mayor diferencia ahí serían 25 años. Ok, por ahí vamos. Bueno, de nuevo, aquí hay que ponerse a leer, a buscar las afirmaciones y a ver si es cierto o es verdad. Ok, ya está. ¿En cuál de los dos colegios se puede afirmar que un 25% de los estudiantes tienen 24 años o menos? ¿Cuál de los dos colegios se puede afirmar que los estudiantes tienen 25% de los estudiantes tienen 24 años o menos? En el B. ¿Ve? En el B aquí hay 25. En el B. Aquí hay otro 25, aquí hay otro 25, aquí hay otro 25. Profe, ¿qué pasa si a veces me hacen la pregunta con la información acumulada? Por separado son 25, pero si yo llego al 39, ya llevo 25, 25, 25. Ya llevo 75 aquí. Entonces a mí me pueden decir, el 75% de los estudiantes tiene 39 o menos años. Y eso es cierto, porque ya acumulé 3 veces 25. Entonces, lo puedo ver por aparte, pero también lo puedo ver en la globalidad. Que no se me vaya ese pequeño gran detalle. Y las demás afirmaciones, como esta, por ejemplo, se puede afirmar que la mediana en ambos colegios tiene el mismo valor. ¿Será eso cierto? ¿Será posible que en ambos colegios Sí. dos diagramas tan diferentes que tengan la misma mediana? ¿Por qué sí? Viendo la misma gráfica, sí. Claro, la mediana está. Sí, La mediana está en 33. Exacto. La mediana o el cuartil 2 valen 33 en ambas, entonces sí es verdad. ¿Qué tienen dudas? Saquen la mediana del primer cuartil, del primer colegio, saquen la mediana del segundo colegio y la revisan. Ah, sí, son iguales. Ah, entonces es verdad. Si el dibujo los confunde, háganlo por aparte, lo analizan y comparan los resultados.
Ok, eso es un poquito en resumen la información del diagrama de cajas. Vamos ahora hacia atrás, porque lo puse mal. Puse el otro archivo de primero. Y vamos a analizar la otra información que tenemos que revisar hoy. Medidas relativas. Relativas, no son absolutas, son relativas. Una medida absoluta es, por ejemplo, cuando yo le digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes van a ir a clase el sábado? Entonces hay 6 manos arriba, yo digo 6, ese es el dato exacto. Es un dato absoluto. Pero cuando yo digo 6 de 20, a la pucha, son apenas el, ¿qué? 6 de 20, el 30%. Son apenas el 30% de los estudiantes. Ya ahí estoy usando una medida relativa. Estoy relacionando los que van a venir contra el total. Estoy haciendo una relación. Eso es lo que va a pasar aquí. Vamos a hacer ciertas medidas relativas. No necesariamente la de un porcentaje. Vamos a conocer algunas. A veces estas medidas relativas, ¿verdad? Nos posicionan sobre todo para hacer comparaciones. Entonces ahí es hacia donde vamos, ¿verdad? El que hablemos de medidas relativas en este momento es porque vamos a intentar hacer algunas comparaciones. ¿Qué medidas relativas vamos a usar? Venga para acá. Ok. Bueno, empecemos con el coeficiente de variación. Vamos a empezar al revés de como nos la presentaron. El coeficiente de variación también se conoce como variabilidad relativa. Nosotros le llamamos CV. Por lo mismo, ¿verdad? Las iniciales, coeficiente de variación. La fórmula del coeficiente de variación implica conocer dos datos. La famosa desviación estándar y la media aritmética, o sea, el promedio. Esos dos valores los voy a dividir entre sí y los voy a multiplicar por 100 para que el número no sea tan pequeñito, sino darle tintes de porcentaje. Profesor, ¿eso cómo se hace? Eso se hace tan sencillo como con los datos que me dan. No he visto en ningún examen en los últimos 4 o 5 años donde los hayan puesto ustedes a buscar quién es la desviación o quién es el promedio. Siempre se los dan. Vamos a pensar que se va a mantener esa línea y vamos a creer que va a ser así de sencillo. Ok. Ahorita nos volvemos al otro concepto. Aquí, por ejemplo. Considere la siguiente información relacionada con el tiempo en minutos que tarda una empresa en la fabricación por unidad de cada producto. Hay una empresa, produce 4 diferentes, ¿verdad? Artículos, el J, el K, el L y el M. Y ahí hay un promedio o una media aritmética de cuánto tardan en producirlos. Y además hay una desviación estándar. Que hemos dicho que la desviación estándar correspondía a las diferencias entre los valores. Entonces, por ejemplo, se tomaron a varios artículos J y uno de los artículos duraron 12 minutos en hacerlo, otro duraron 8, otro duraron 13, otro duraron 7. Si yo busco el promedio, lo que le falta a uno se lo agrego al otro y en general todos tienen 10 minutos de tiempo. ¿Todos duraron 10 minutos? Claramente no. Eso es lo que es el promedio, ¿verdad? Una representación general, pero no es que todos vayan a durar lo mismo. El promedio, al igual que los cuartiles, es un dato que no siempre pertenece al conjunto de datos, velo. ¿En qué momento duraron 10? Nunca duraron 10. Sin embargo, el promedio es 10. Entonces, cuando a mí me den a analizar, algo del promedio, yo no puedo asegurar que ese dato estaba como uno de mis datos. En fin. La desviación estándar tiene que ver con qué tan lejanos son estos valores con respecto al promedio, con respecto al 10. ¿Qué tan lejos queda el 3 del 10 o el 13 o el 8 o el 12? Si quedan muy lejanos, la desviación estándar se hace más grande. Si los valores son más pequeñitos, la desviación estándar se hace más pequeñita. Si están más cerca del número. Okay, si el promedio es 10, pero uno de los valores era 23, imagínense, la distancia que hay del 23 al 10 es 13, es incluso mayor que el mismo promedio. Entonces eso hace que las desviaciones estándar sean muy altas. Es más o menos a lo que se refieren.
Si no me entendieron mucho esa parte, no se estresen. Casi nunca preguntan así. Pero a mí hasta donde me lo permita el tiempo, yo siempre me interesa como manifestárselo. En fin, para hacer lo que me van a pedir, yo ya sé que necesito en la fórmula del coeficiente de variación a dos datos. A la desviación estándar y al promedio. Entonces, si a mí me piden que encuentre la desviación estándar del producto J, la desviación estándar, el coeficiente de variación del producto J, a mí no me va a costar. ¿Por qué? Porque el producto J me da por resultado de la desviación un 4, por resultado del promedio un 10, y yo nada más meto eso a la calcu. Y lo que me diga la calcu, que está muy fácil, porque el 10 se mata con 10, queda 40. Ese es el coeficiente de variación. Si yo quiero hacer lo mismo con los otros para compararlos, pues tal vez la pregunta, de hecho, no, tal vez la pregunta sea, de todos, ¿cuál tiene el coeficiente de variación más alto? ¿Cuál tiene la mayor variabilidad? Entonces, para poder sacar la mayor variabilidad, yo tengo que ir uno por uno encontrando los coeficientes. Por ejemplo, en el primero ya vi que el coeficiente de variación era 40. Voy a hacer lo mismo, voy a buscar los coeficientes de variación de los demás. Entonces, en el segundo, 5 entre 25 por 100. Esto a 4 por 5, 20. En el tercero, 9 entre 50. Ahí. Por 100. 50 entre 100, 2, 9 por 2, 18. Y en el último, 10 entre 60 por 100. Dígame si está algo malo. Digamos que esa X, profe, la que va... digamos que la X que va... Bueno, la X que va abajo siempre va a ir el promedio abajo. El promedio es lo que va abajo, muy bien. Y la desviación es lo que va arriba. Exacto. Esto es desviación, esto va arriba. Esto es promedio, esto va abajo. Entonces, si yo quiero saber el de la K, uso los datos de la K. El 5 y el 25. ¿Quién arriba? La desviación. ¿Quién abajo? El promedio. Siempre se le agrega un 100 para que me dé números no con comas, sino numeritos menos feos. Y si hacemos lo mismo entonces con el último, era 6... 16,6 me imagino. Sí, creo que es 16,6. Sí, 6,6. Creo que el primero sí está bien el 40. ¿Será que lo hice mal? 10, 4 arriba, 10 abajo. 100, si no, 10 por 10, 4 por 10. Sí, no, creo que está bien. ¿Cuál de todos ellos presenta la mayor variabilidad? Bueno, si esto se llama coeficiente de variación, es porque mide cómo varían las cosas. El que tenga el coeficiente más alto es el que tiene el coeficiente de variabilidad mayor. Sería el J. Casi siempre las preguntas de esto van por ahí. Casi siempre es una pregunta de desarrollo. O un complete ahí, alguna tablita como esta. Que ustedes tengan que sacar todos los coeficientes de variación de cada uno de los datos. Y si ustedes se ponen a pensar, no estamos viendo nada complicado. Realmente nada complicado. Igual aquí hay más preguntitas que podríamos trabajar. Dígalo. Eso se parece a lo que usted nos ha explicado en décimo, si no me equivoco, ¿verdad, profe? Habíamos hecho algo parecido. Es que esta cuestión de la variabilidad siempre anda dando vueltas, siempre anda estorbando. Entonces, había algo parecido con eso. Entonces, vean qué fácil. CV, arriba desviación, abajo promedio. Multiplico por 100 y me lavo las manos. Aquí están los mismos 4 valores que nosotros encontramos. Y el más alto de todos, ¿cuál es? El J. Este es el que presenta mayor variabilidad. Eso es todo. Una consulta. Dale. Si hay que hacer el desarrollo
¿hay que ponerle el signo porcentaje o no? Que se le pide. Sí, en la sana teoría estaría bien ponerlo. Sí, estaría bien. Lo más importante es que si esto sale en desarrollo, ustedes pongan CV de J y hagan el cálculo. No me den el 40 como resultado. O no pongan el 40 como resultado. Pongan 4 entre 10%. Si no ponen esto, aunque en la cálculo sí lo hayan puesto, porque si no, no llegan al 40. Pero si no lo ponen en papel, de fijo les bajan puntos. Entonces, pongan la fórmula cambiando los Profe, datos. es, Ujú. siempre hay que poner el %. En la respuesta sí, porque este 100, esa es la función de ese 100, darle porcentaje. Ok, profe, esta que es 10, bueno, la última, la M, no me hace resultado, no sé si es que lo hago mal. 10 entre 60. Me da ¿De cuánto? 50, bueno, 50 arriba y 3 abajo, pero ya lo hice 2 veces, 3 veces, pero no. No, tóquele la tecla SD. SD. Ah, perfecto, así es que no lo sabía, gracias. 16.6. 16 hasta el cansancio. Y de ahí tienen ustedes, ¿verdad? Para comparar, que al final también la pregunta puede ser al revés. ¿Cuál era la de menor variación? Ok, profe. Ajá. Otra cosita, ¿en qué caso se aprieta esa tecla? Cuando así que Sí, es que está el número sobre el otro. ajá, a usted le sirve ahorita, ¿cómo le sirve tener los datos? ¿En forma de fracción? No, porque no los puede interpretar. Entonces, a usted lo que le sirve es saber, o sea, para saber cuál número era mayor, a usted no le sirve un 50 sobre 3, a usted le sirve el 16,6 porque no lo puede comparar con el 40 ni con el 20. Eso es más como dependiendo de la situación. Igual, puede tener los dos resultados y usa el que más le convenga. Está bien. Bueno, Ok, gracias. con mucho gusto. Y vamos ahora a hablar del otro concepto, que era el que venía de primero, que es la posición relativa. La posición relativa, también llamada estandarización, le vamos a llamar PR, posición relativa, es una comparación entre dos cosas que a veces ni siquiera tienen nada que ver. Ok, ¿quién fue mejor deportista? ¿Michael Jordan o Roger Federer? Uno jugaba básquet, el otro jugaba tenis, nada que ver. Tienen toda la razón. Pero podríamos hacer un análisis de cuál de los dos falló menos tiros o cuál acertó más tiros. Y se hace un estudio a ver cuál de los dos tiene, y empezamos con esto de la posición relativa. Entonces la posición relativa, que es una fórmula muy sencillita, lo que va a tener de diferente es que ahora va a relacionar a un dato individual. Vamos a explicarlo con un ejemplo, porque hablarlo en el aire no siempre funciona. Se usa hasta el cansancio ejemplos de exámenes y de notas de exámenes. Vamos a ver, dice así. Considere la siguiente información relacionada con los resultados de un periodo de un grupo de un 10º año. Vienen 4 materias, viene la media o promedio y viene la desviación estándar, algo muy parecido a lo que teníamos antes. Yo podría sacar aquí el coeficiente de variación. Sí podrían. Pero la pregunta, que vamos a ver cómo se plantea, no me lo va a pedir. Entonces, los mismos datos me pueden servir para el coeficiente de variación y para la posición relativa. Ok, yo les podría contar esta historia y ya vamos a ir otra vez a la pregunta. Llega el chiquito a la casa todo contento. Mami, me gané un 70 en inglés y me gané un 90 en mate. Pero está más contento por el 70 en inglés. Y llega y le pregunta a la mamá que por qué, ¿verdad? Es que aparece un chiste de Pepito, pero no es una historia numérica. La mamá le pregunta que por qué está tan contento por el 70 y le dice que es que fue el segundo más alto. Mientras que en el examen de matemática, 5 de sus amigos se ganaron un 100, por ejemplo, y él se pegó un 90. ¿Qué tan válida es la observación o el sentimiento del chiquito? Bueno, ahí habría que tener la desviación estándar para poder matemáticamente afirmar algo. Sin embargo, a grandes luces, el chiquito tiene razón. El haber salido con una nota de 70, aunque no es
la más alta de todas, aunque no es el 100, sí es una de las notas que está más arriba. A los demás compañeros les fue malísimo, se ganaron 40, 20, 30. Relativamente hablando, él quedó en una posición muy buena. Mientras que se pegó un 90 y muchos o casi todos en realidad se pegaron 100. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es cierto que ahí sí vamos a la frase que nos decían los papás, ¿verdad? Que no se comparen con otros. Pero matemáticamente hablando, sí nos vamos a comparar. Y diríamos que, aunque la nota de mate fue buena, su relación con el grupo no fue tan buena. El promedio tal vez fue un 97. Casi todo el mundo se pegó 100 y él se pegó un 90. En cambio, en la otra, todo el mundo salió malísimo. No mal, malísimo. Y él salió con un 70, una de las mejores notas que hubo en el examen. Eso se llama posición relativa y eso hace un poquito de justicia en cuanto a los números. Por eso yo a ustedes siempre se los digo. Se los he dicho y se los mantengo. Los números son engañosos. Los números son muy engañosos. Y a veces un 100 no refleja lo que es un 100. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que las personas que salen bien no se merecen. No. Todo lo contrario. Pero lo que estoy diciendo es que a veces una nota que a ustedes no les parece buena, un 70 en ese examen que pasó, es una de las mejores notas. Entonces, la persona que se ganó un 70 debería sentirse extremadamente bien. Porque en comparación al grupo estuvo muy por encima. Y esas comparaciones se hacen usando estos datos. Entonces voy a copiar la fórmula y vamos a analizar eso. Ok, los sentimientos y las conclusiones de que está bien o está mal, eso lo vamos a dejar de lado. Pero sí vamos a decir que la posición relativa puede ser buena o puede ser mala, puede ser alta o puede ser baja. Es ahí donde viene el asunto. Entonces, posición relativa. PR es igual a X menos promedio entre desviación. ¿Verdad? Ok, para que se aprendan la formulilla, es como un chiquito que le quemó una ceja y la mitad del bigote, todo al lado izquierdo, pero le quedó la otra ceja y el otro lado del bigote, al lado derecho. Entonces con eso ustedes no fallan. ¿Quién va arriba de primero? La X sin techito. De segundo va con techito porque al lado derecho sí tiene ceja. Y abajo va la desviación, que es donde está el bigote. Ok. A mí siempre, de verdad, yo siempre tuve problemas con memorizar fórmulas. Entonces casi siempre uso alguna tontera para acordarme. Perdón. Muy bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué significa cada cosa. Bueno, ya sabemos que esto es desviación. Bueno, ya sabemos que esto es promedio. Entonces, el único que nos falta de saber es la X sola. La X sola es el dato que no es ni desviación ni promedio. A ver, voy a regresar al problema después de que les cambié la historia ahí a la mitad del camino. Esos son los resultados de los exámenes según materia por grupo. Y luego dice, Lucía es una estudiante de ese grupo y obtuvo las siguientes calificaciones. Y me ponen las notas de Lucía ahí abajo. Yo puedo el día del examen, como les he sugerido en muchas ocasiones, trazar o tirar una linecilla, ya sea aquí adentro o ya sea aquí al final, como ustedes lo prefieran. Trazar una linecilla donde ponga las notas de Lucía. Lucía se ganó un 85,2 en matemáticas. Entonces allá donde dice mate voy a poner el 85,2. Luego está estudios sociales, que fue un 87,8. Viene español con un 92. El coma cero sobra. Si lo quieren poner está bien. Y 94,5 en cívica. Ojo, y eso es muy importante. El día del examen, estos se los dan revueltos. Aquí se los pusieron en orden. El día del examen empiezan con español, luego sigue mate, luego cívica, y hacen un desorden. Para que si usted los apunta sin leer, los ponga mal y de ahí en adelante falle. Vayan a prestar atención a esos pequeñísimos detalles. Bueno, muy bien. Ya sé las notas de Lucía. Voy a quitar ahí donde dice estándar. Chao. Voy a poner notas Lucía. Ok. Ahora voy a ver qué me preguntan. Según la información anterior,
¿En cuál de las asignaturas se presentó la menor variabilidad relativa para Lucía? Entonces Lucía va a tener que usar esta fórmula en cada materia. Dijimos que era mates, sociales, español. Voy a escribirla aquí porque no se ve por allá. Mate, sociales, español y cívica. Voy a empezar buscando la de mate. ¿Cómo encuentro la posición relativa de mate? Entonces ya sé que abajo va a ir la desviación estándar. Reviso la desviación estándar de mate. Dice que es 7.4. Eso va para abajo. Dice que en la parte de arriba va a venir un datito que anda por ahí suelto y el promedio. Si este es el promedio, ¿quién tiene que ser el datito que anda por ahí suelto? Pues no queda de otra. La nota que se pegó Lucía. La nota de Lucía. Exactamente, no hay de otra. Muy bien. Entonces, esos son los datos que yo voy a poner. Lo que se ganó ella, 85,2, menos el promedio, 78,3. Y eso lo meto a la calco, así como viene. Sin pensarlo mucho, en fracción, todo igual. Y voy a obtener un dato para... Profe, Ajá. pero como sacó 85. De la lectura. Yo leí y aquí abajo decía. Las notas de ella fueron 85,2. Allá abajo dice en mate. Ok. Yo se lo copié. Ven que esos datos no están, o sea, no se los van a dar preparados a ustedes. Era mi observación. Ustedes no van a encontrar esos datos preparados. Esos datos, la idea de estos ejercicios es que por lo menos organicen la información. Porque la información es tan directa, es tan simple, que de ahí, si se los ponen ahí en la tabla, prácticamente les dan la fórmula hecha. Entonces, una forma de mandarlos a hacer algo es que se las dan por aparte y ustedes las ordenan. Dígame. Entonces es contrario de la fórmula anterior. Las notas van arriba y el estándar es abajo. Excelente, muy bien. Esa es una buena diferencia. El coeficiente 0,93. Y ese es otro detalle. Vean los números que nos da. 0,93. Ok. Vamos en realidad a encontrar números pequeñitos. 1, algo, 2, algo, menos 1, algo, menos 3, algo. Aquí incluso van negativos. Ahorita sacamos conclusiones con respecto a los negativos y a los positivos. Ahí está en mate. Hagamos exactamente lo mismo en sociales, en español y en cívica. Les doy un segundo mientras voy por agüita y ustedes van haciendo esos cálculos. ¿Cómo les fue con sociales, por ejemplo? Me dio 0,32. 0,32. Ok, ¿qué debemos poner en sociales? La nota que se ganó menos el promedio entre la desviación. ¿Cuál es la recomendación? Que hagan todos los pasos. O sea, ustedes tienen que llevar eso a la calcu. Apúntenlo en el papel, nada es. Al final es lo mismo. Están viendo esos mismos datos. Apúntenlos. De hecho, si se tienen que volver a revisar, ahí están los datos y pueden checar si los datos los tomaron bien, si los tomaron mal, qué pasó. Todo. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Como la pregunta es en cuál materia tiene la menor variabilidad, ¿y qué nos queda? Buscarlas todas, ¿verdad?
Entonces ya buscamos mate y sociales. Pero está mal de sociales. Está mal. Ah, ok, no pasa nada. Dale, dale. Corrijámosla. ¿Cuánto nos da? 87, 85. Sí, es 0.3. No, yo creo que sí. 2,4 entre 8 da poquito. 0.3. 0.3. Sí, no tiene el promedio, entonces 3, es que tuve el error que el promedio le puse 7.4 y no 8. Ah, ok, ok. Pero sí les dio 0,3 cerrado, entonces. Sí, 0,3. Perfecto. Entonces vamos a español. La ventaja es que no era mucha la diferencia. A mí me dio 0,03. Ah, 0. Sí, a mí también 0,03. Ok, ahí sí hay una diferencia. 0,03. Esa diferencia sí. Ok, recuerden que 0.3 es muy diferente a 0.03. Si yo los comparo con dos decimales, esto es un 30 y esto es un 3. Es mucho más el 30 que el 0.3. Entonces cuidado con esos detallillos. Profe, a mí me dio menos 0,3. No, ese sí da positivo. En esta sí tiene que dar positivo. Ese sí es un dato que no debería dar negativo. Ah, es que usted aquí le puso 8 cerrado, yo le puse 8,0, ¿será por eso? No, el 8,0 no cambia nada. No debe cambiar absolutamente nada. Profe, yo lo puse así, pero sí me da 0,3. También, profesor. 3. 0,3. 0,3 también. Ok. Si no, ya lo revisamos en el cel, pero ya ahora la mayoría me convenció. Vamos con el de español, a ver. No pasa nada más cuestión de revisarlo y cambiarlo si hay que cambiarlo y listo. El de español me dio menos 1,20. ¿Qué ponemos en esos datos para conseguir el menos 1,20? A ver. 92 menos 92,1 Eso. sobre 83. Dividido. 8,3, muy bien. Bueno, sí, sobre. Y aquí el resultado sí tiene que ser negativo. Confío en los números, muy bien. Y nos queda el último que es... A mí me... Profe, consulta. A mí, profe, ahí me dio menos 0.012. Bueno, 0,120. A mí también, profe. Ok. Profe, Están una poniendo consulta. O sea, sí están haciendo la división completa y todo, sí, ¿verdad? No lo están haciendo por aparte. Profe, Sí, pero es que nosotros estamos, bueno, yo estoy poniendo el 92,0 porque me imagino que No hay ningún problema. el decimal lo va a cambiar todo, ¿no? No. Profe, a mí me dio diferente. Profe, ahí tiene que ponerle. Profe, digamos, ahí era 92,1 y como es solo 92, tiene que ponerle 92,0, 92,1. No, es que el 92 es coma 0. Si le quieren poner el coma 0 se lo ponen, no pasa nada. El coma 1 está aquí. Yo solamente... Pero sí Solamente puse el 92. Ajá. Es que yo solo puse 92 y me dio otra cosa. Vamos desde el principio. Arriba es una regla. Menos 0.01 me dio a mí. A mí también. Sí, estamos de acuerdo. A mí me dio eso, no me dio menos, me dio 0. Profe, está mal. A mí me da No sé, ahí Ajá, menos 0.0120. Ajá, ese es el que me Exacto, esa es la correcta. Menos 0. yo le pongo el 83. Usted le puso 8,3. Es una coma lo que lleva. Ajá, yo no le puse la coma. Eso es lo que marca. Ahí le mandé la foto. Sí, no, esa es la diferencia. No, 0 es 3. Ok, donde yo quiero que estemos muy claros es que los datos hay que ponerlos igual a como lo escribimos aquí, a la calco. Eso es todo. Y sí, hay que fijarse en las comas. Profesor, es que usted le quita el 0, no se lo quite, usted póngaselo. Si usted siente que eso lo enreda, no se lo quite, ponga 92,0. Eso no va a variar en nada el resultado. Si yo tengo 8,0, eso es lo mismo que 8. Si yo tengo 8,01, ahí es donde no puedo quitar el 0. Pero si el único decimal es un 0,
Eso no existe. Pero si usted lo quiere poner porque usted siente que le da mayor seguridad, no hay ningún inconveniente, no va a cambiar el resultado. Entonces póngalo. Profe, De eso acuérdense, vayan a lo que a ustedes les sirva, a lo que sea más seguro, dígame. profe, pero es que digamos, si yo llego y le pongo el 92,0, el resultado a mí me da 0001, bueno, 0.001. Si yo le quito el 0, me da ese resultado que usted está poniendo ahí, 0,01. No se O sea, lo como que digo, al poner el 0 al no. 92, Es que le vea, agrego un si usted 0. no le pone la coma a esto, ahí sí hay un problema, porque aquí sí hay un Ya decimal. cambia, Ajá, porque aquí hay un decimal. que ya cambia. Pero Ajá. aquí, si usted no le pone la coma al 92, no hay problema porque el decimal es como si no existiera. Pero de nuevo, no se preocupe, hágalo un par de veces para que vea. Cierre la calco, vuélvala, o sea, ábrala de nuevo y empiece. Más tarde a las 8 lo vuelve a hacer y mañana lo vuelve a hacer. Todos le deben de dar. No importa, póngale en el 0 o no se lo pongan, le tiene que dar el mismo resultado. La calco aquí resta el 92. Ahí la pasé. Y luego lo 8.3. Profe, una consulta. En el caso, digamos, en el caso de esos procedimientos, por ejemplo, se empezó por el lado de las calificaciones de Lucía y luego se restó. ¿El orden varía o se puede hacer al contrario mientras vaya? No, ese es el orden. De hecho, Ok, vea la ok, fórmula. La gracias. fórmula dice dato menos promedio. El promedio va después. Por eso yo les dije lo de aprenderse la fórmula con el dibujo. La ceja del lado derecho sí la tiene, el bigote del lado derecho sí lo tiene. Al lado izquierdo no hay ceja porque es un dato solo. Al lado izquierdo no hay bigote porque es la desviación solo va para allá. Es para que se acuerden de qué va en cada lado. Al lado derecho va el promedio lleva techito y abajo va la desviación que lleva techito o lleva ese peluchillo. Por eso primero el dato y después la desviación. El promedio. Si no lo hacen así, les va a dar al revés, les va a cambiar los signos. Y eso sí estaría mal. Perdón, y aquí llevamos 3 datos, nos queda el último. El último sería el de Cívica. Entonces en Cívica se ganó un 94,5. Entonces vamos a eso. Si se ganó un... A mí me dio 0. Excelente, esa es la respuesta. Dio 0. Muy bien. Dio 0, profe. 0. Okay. Y ahora vamos a sacar estas conclusiones rápidamente. Bueno, vamos a responder la pregunta. Teniendo estos 4 datos, ¿cuál de ellos presenta la menor variabilidad? ¿O cuál es el de Cívica? Relativa menor? Muy bien. De Cívica. Ok. Cívica. Porque la respuesta es 0, no hay variación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué algunos dan positivos y otros dan negativos? ¿Por qué algunos dan 0? Todo tiene que ver con el promedio. Si mi nota es mayor al promedio, yo voy a tener un valor positivo. Si mi nota es más baja que el promedio, mi valor va a ser negativo. Y si mi nota es igual al promedio, siempre voy a dar 0. Ese es el asunto. ¿Ok? Igual, a veces hay que leer si la pregunta es variabilidad o si la pregunta es cuál tiene la mejor posición relativa o la menor posición relativa. Ya ahí cambia. Si fuera la menor posición relativa sería español. Si fuera la mayor posición relativa sería matemática. Más grande el número, mayor posición relativa, mejor posición relativa. Más pequeño el número, menor posición. ¿Por qué? Porque más grande el número significa que sacó una mayor diferencia con respecto al promedio. Salió mucho mejor que el promedio. Si dio negativo es porque ¿qué? Salió más bajo que el promedio. Entonces si da muy pequeñito es por lo mismo, porque salió muy distante del promedio. Mucho menor. Entonces de ahí es donde se sacan esas conclusiones. Básicamente, chiquillos, estos son los temas que tocaban esta semana. Debo dejar la clase por aquí. Cualquier cosita, si Dios quiere, yo no les prometo que mañana, pero sí les prometo que